Bueno amigos, pues yo les voy a contar de las tortillas de maíz. Las tortillas de maíz es una preparación milenaria que ha servido como base de la alimentación de Mesoamérica completo. Y pues bueno, como tiene tantos años esta receta, pues no hay una teoría que sea la más, bueno, que estemos seguros de que es correcta. Pero bueno, les voy a contar la más aceptada de cómo inició todo esto de las tortillas. Bueno, pues primero, estas se hacen a base de maíz. El maíz es una planta que crece y cuando está verde el grano es tierno y luego se corta y se seca el grano. Entonces la gente lo que hacía era que guardaba los granos de las cosechas y se secaba. Entonces lo primero que intentaron hacer fue moler estos granos y se daban cuenta que salió una harina muy parecida a esta. Una harina muy fina, pero y que si mezclaban con agua se hacía una masa que podían usar para elaborar tortillas. Solo que al cabo de 2 días la masa adquiría un olor muy malo y las tortillas no eran tan buenas de sabor. Entonces lo que hacen es de que cuecen el maíz y se vuelve a ablandar. Entonces al moler este maíz conseguían una masa que duraba más tiempo y que tenía mejor sabor. Solo que había un problema, que la masa era muy quebradiza. Entonces lo que descubrieron algún día, quizás por accidente, fue que con las brasas que usaban para cocinar, con el polvo blanco, si lo agregaban al agua donde estaban cociendo el maíz, esta masa al final tenía una elasticidad, o bueno, era más compacta, entonces no se rompía tanto. Entonces, pues empezaron a usar este método. Luego se dieron cuenta que con unas piedras que molían, que eran las piedras calizas, también pasaba lo mismo, nada más que estas piedras pues no eran comestibles. Entonces tenían que lavar el maíz después de haberlo cocido con el polvo de estas piedras, que ahora llamamos cal, y pues conseguían una masa muy buena para hacer tortillas porque no se rompía y les permitía todos estos beneficios que tenían. Aunque ellos no sabían, que ahora sí lo sabemos, que al cocer los granos del maíz con la cal, las tortillas o la masa se enriquece mucho con calcio, con fósforo y con potasio. Aparte de que la masa es alta en hidratos de carburo. Entonces, que también se llaman como carbohidratos. Entonces, pues no lo sabían, pero era una preparación tan nutritiva que se iba a encargar de ser la base de la alimentación de toda esta zona geográfica. Bueno, entonces ahora les voy a contar un poco de lo que es la nixtamalización. Pues la nixtamalización es nada más lo que les acabo de contar. Cocer los granos del maíz secos en suficiente agua con cal. Por 1 kilo de granos de maíz van a usar 1/4 de kilo de cal y suficiente agua, que doble en volumen a los granos. Entonces estos los ponen a cocer, cuando rompe el hervor los dejan 5 minutos y pueden dejar en reposo en esa misma agua caliente durante toda una noche o hasta 24 horas. Pero luego hay que lavar muy bien esa agua hasta que salga blanca, clara, porque la cal pues no se come, no es comestible, simplemente que sí nos ayuda a que los granos pierdan el pericarpio, que es la membrana que cubre a los granos y que no es buena para es muy alta en fibra, insoluble, entonces no es buena para la masa porque no permitiría esta masa tan tersa, ¿no? Bueno, entonces aquí tengo unos granos de maíz que están nixtamalizados, entonces pueden ver cómo fácilmente, si los toman, son un poco suaves y se pelan, se les puede quitar el pericarpio, esta masita que tiene alrededor, que es aparte algo gelatinosa porque el maíz tiene mucho almidón. Bueno, entonces al molerlo les va a quedar algo así, que esta masa es una preparación que pues no tiene gluten, entonces no es elástica, se rompe fácilmente, no tiene elasticidad. Por eso es si la aplanas te quedan las tortillas. Bueno, entonces pues la masa de nixtamal no tiene mayor complicación más que pedirla en el molino. Entonces hoy les voy a enseñar a hacer la masa a partir de harina de maíz nixtamalizado. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer para las tortillas de maíz con harina nixtamalizada, vamos a mezclar nuestra harina de maíz, nuestra harina de trigo. Esta harina de trigo nos va a servir para que las tortillas sean más compactas y no se nos rompan fácilmente. Bueno, vamos a mezclar esto muy bien, nada más para que esté bien integrado. Agregamos el aceite
Y al igual que en las tortillas de harina, necesitamos hacer una especie de arenita. Nada más que como ahorita es poca grasa, no se va a ver tan claramente como en las de trigo. Muy bien, ya que está bien integrado esto, vamos a ir agregando el agua. Yo creo que nunca he visto una receta de tortillas de maíz que tengan una cantidad específica de agua. Siempre se necesita un poquito más, un poquito menos, y las señoras siempre te dicen que es al tanteo. Siempre te dicen que es 1 kilo de harina, pero nunca te dicen cuánto es de agua. Entonces pues ahí se van midiendo. Lo importante es que el resultado final sea una masa que se pueda manejar bien y no se rompa. Que no sea demasiado aguada, pero que no sea demasiado quebradiza. Bueno, entonces la masa está lista cuando tienen algo así, uniforme, y que pues básicamente se puede formar un tesaltito con la masa y no se rompe fácilmente. Se darán cuenta que la masa es un hidrocoloide. ¿Eso qué significa? Que es un almidón que tiene la capacidad de retener líquido. Entonces por eso es que toda el agua está aquí, en esta masa. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a la elaboración de las tortillas. Bueno, entonces ahora vamos a hacer nuestras tortillas de maíz. Bueno, primero vamos a hacer una con la masa de maíz nixtamalizado. Entonces es importante tener nuestro tesaltito bien redondito. Ponemos 2 rodajas de plástico, simplemente para que no se nos pegue. Es válido que si no queda tan redondita, le demos forma con la mano. Okay. Obviamente la experiencia te va a dar la redondez en la tortilla. Pero bueno, entonces ahora vamos a proceder. Este es el proceso más difícil. Se pone la tortilla y mientras esa tortilla se está cociendo, vamos haciendo la siguiente. Entonces ahora vamos a tomar una de los tesaltitos de masa de harina. Esa vamos a ver que es un poco más fácil de manejar porque, pues bueno, tiene harina de trigo, eso nos da un poco de más flexibilidad en la masa. Y tiene un poco de grasa, exactamente, entonces eso también nos ayuda. Entonces también la acomodamos. Y una vez a mí el chef Evelio me dijo que si tenía manos de señorita o qué, porque me veía volteando las tortillas con una palita. Y bueno, la verdad es que mis respetos para las señoras que voltean las tortillas únicamente con las manos. Pero bueno, es algo que tenemos que ir aprendiendo a quemarnos. Entonces vamos haciendo la siguiente. Y así nos vamos, ¿eh? Son 3 vueltas en las tortillas. Como dijo Alejandra, primero aquí está más suave el fuego. Permitimos que se cueza primero de una parte la tortilla. Damos la vuelta en esa misma parte y luego pasamos hacia el otro lado que está más caliente del otro lado de la tortilla. Entonces esta que ya está, la pasamos del otro lado y permitimos que termine la cocción. Esta ya está buena para voltearla. Volteamos. A veces si la aplanamos un poco ayuda a que se infle. Si no se infla significa que todavía no nos podemos casar, entonces también es bueno. Pero bueno, vamos haciendo las siguientes. Bueno, aquí esta tortilla ya está en su tercera vuelta y ya está lista para salir. Entonces la sacamos y digamos que esta es una precocción de las tortillas. Luego que ya tengamos todas nuestras tortillas hechas, las podemos recalentar y ahora sí rellenarlas de guisos, de chicharrón por las mañanas. Entonces aquí damos nuestra segunda vuelta, oprimimos un poco y esperamos a que esté lista para la tercera vuelta. Y así nos vamos hasta terminar con el kilo de masa.
Y bueno, amigos, hemos llegado al final de nuestro programa tan querido. Y bueno, ya nos dimos cuenta que no es una cosa muy sencilla el hacer tortillas. Si tú las intentas en tu casa y te inflan las tortillas, ya te puedes casar. Si no, pues como dijo Mauricio, qué bueno. Y bueno, nos agradó mucho haber estado con ustedes y esperamos que nos sigan viendo en Comer para Saber. Las redes sociales, Mauricio. Nos pueden buscar en Facebook, en Twitter y al correo nos pueden escribir a comerparasaber@gmail.com. Y bueno, como un grande chef que se llama Jiro, que es el chef que tiene el sushi con 3 estrellas Michelin en Tokio, le preguntaron una vez que si se puede alcanzar la perfección, porque es un chef que es increíblemente metódico y bueno, lo conocemos, claro. Y dijo que no, que la perfección no se puede alcanzar, pero es algo a lo que todos aspiramos. Y pues uno siempre puede ir subiendo, pero nunca sabes dónde está el tope. Entonces lo importante no es que las tortillas les salgan perfectas, sino que cada vez les salgan mejor. Y que las hagan con mucho cariño. Entonces lo importante es que las practiquen en su casa. Pueden usar nixtamal, pueden usar maíz, pueden usar harina de maíz y pueden hacerlas de harina, que también las dos son increíbles. Y si no se acuerdan, pues pueden guiarse de su programa Comer para Saber, ¿no crees? Exactamente, véanos cada vez que vayan a hacer tortillas y así siempre les saldrán bien. Bye.